Hola, hola, mi nombre es Rodrigo y hoy voy a estar hablando con Néstor en este ciclo de charlas, hoy sobre los proyectos organizacionales. Porque, por supuesto, que nos nace esta pregunta de decir, bueno, ¿quién es un emprendedor o una emprendedora y por qué? Y la respuesta la vamos a ir construyendo a lo largo de la charla, pero sí me parece que ya hace un tiempo hay ciertos mensajes, no solo mensajes, sino también que se hablan o se están transmitiendo hacia determinado sector del emprendedurismo. Y lo cierto es que hay un montón de personas con capacidades, con cualidades, con muchas ganas, que no están considerándose como emprendedoras e emprendedoras. Entonces me parece que es necesario empezar a reflexionar sobre a quién consideramos como emprendedor o emprendedora y por qué. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bueno, te iba a decir, empecé la cerveza sin vos, pero por lo que veo vos también. Yo también. ¿Qué estás tomando? Una cerveza negra. Ok. ¿Imperial? Imperial, exactamente. Sí. Yo estoy con Imperial, pero IPA, rubia. Mira, Bien amarga. yo vengo de varios años de tomar cerveza de trigo, Mm. muy común por donde vivía allá en Europa, eh, y no sé cómo, hace cosa de un mes, me fui al otro extremo, a la negra. A la negra. Y me encanta. Hay momentos, sí, sí, me acuerdo que el año pasado cuando íbamos a comer las pizzas pedíamos la Patagonia Trigo. Claro. Sí, 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 sí. Che, Néstor, entonces estamos en esta segunda charla sobre proyectos organizacionales y arrancamos con esta pregunta, es decir, bueno, ¿quién es un emprendedor o emprendedora y por qué? Buenas preguntas, ¿no? Buena pregunta. Rodi, vos sabés que recién cuando estábamos hablando de que nos íbamos a juntar, me acordé que vos sos profesor de esto, Mm, ¿cierto? sí, primer año y último año. Primero y último año, y además sos un emprendedor. Sí, ¿y sabés qué es lo que me pasa? Sobre todo en el último año, que siempre mis clases son muy dinámicas y siempre pido ejemplos y actividades prácticas. Y en el último año me pasaba que era la primera, o sea, yo era el primer docente y en la primera clase que los chicos y chicas hacían un pitch. Último año, en el que estoy hablando a veces, muchas veces de personas que ya trabajan. Y digo, un emprendedor y emprendedora necesita esto, necesita estar constantemente exponiéndose, contando lo que está haciendo, para que además cada vez más personas, bueno, se sumen y se sumen a su causa. Claro. Entonces, lo que veo necesario y súper importante es esto, es decir, bueno, ¿quién es hoy un emprendedor? ¿Por qué? Y sobre Mm. todo, ¿cómo lo estamos educando? Eso es lo que más me preocupa, no solo para hoy, sino para los próximos años. Y a ver, ¿y por qué te preocupa cómo lo estamos educando? Porque viene lo que pasa este año, un virus que paraliza absolutamente todo Sí. y el emprendedurismo, las organizaciones, requieren mucha dinámica, mucha flexibilidad, estar creando, innovando todo el tiempo, porque justamente si no pasan X variable externa que no es considerada, no está proyectada y te da vuelta todo. Y si nosotros estamos educando al emprendedurismo desde aspectos teóricos o muy rígidos, pasa hoy, como pasa ya, supongo que acá y en otros países, en el que las personas se ponen en blanco y requiere de mucho dinamismo y mucha creatividad salir de situaciones en las que a veces variables externas nos paralizan. Entonces, para mí es necesario empezar a cuestionar muchos conceptos del emprendedurismo para que justamente digamos, bueno, esto es de la manera en que se viene enseñando, estas son las reflexiones y ahora cada persona define cuál es su propio camino emprendedor, cuál es su propio camino emprendedor y sobre todo cuáles son los conceptos que realmente nutren a su proyecto. Porque acá tiro un ejemplo. Los indicadores que tiene GreenTech hoy los creó GreenTech. Posiblemente si hubiésemos agarrado otros indicadores de otras organizaciones, quizá no funcionaban o quizá sí. Pero nosotros, bajo nuestras reflexiones, creamos nuestros propios indicadores para que a la organización le sirva. Ahora bien, si este es un ejemplo en cuanto a información estadística, por así decirlo, ¿qué pasa en conceptos? Y uno de esos conceptos es, bueno, ¿quién es un emprendedor y por qué? ¿Por qué solo consideramos un emprendedor a la persona que tiene una organización con 500 o 500 trabajadoras? ¿Por qué solo ese es el estándar?
Porque si claro, ese es el estándar, la barrera es muy alta y hay mucha gente que se termina frustrando y el espíritu emprendedor termina muriendo. Eso claro. no puede pasar. Sí, o sea que te pregunto porque, como sabes, yo no he tenido la, la, la inventiva de ser un emprendedor, si se quiere, ¿sí? Salvo cuando tuve mi consultorio privado, pero eso creo que no es una empresa, esa es una tarea individual, o lo de Ujú. consultoría como ahora. Eh, y te voy escuchando y corregime si vos lo ves diferente, porque en esto respeto bastante tu opinión, siendo que la clase de esto. La impresión que yo tengo es que el emprendedor es, ha sido históricamente alguien que por iniciativa propia ve una oportunidad y hace lo necesario para realizarla, concretarla, generalmente eh, dando forma a algún tipo de organización que emplea a más de una persona, digamos, ¿no? Como un conjunto de personas alrededor de esa empresa. Me parece que eso es algo, yo la sensación que tengo, la impresión que tengo es que eso es algo histórico, que siempre sucedió. Y te acuerdas que la vez pasada hablábamos de las modas. Sí, Cuando te escucho, mi temor es que nuevamente conceptos que se van poniendo de moda y que los empezamos a tratar de definir o darle forma, porque está bueno darle forma, lo digo en serio, está bueno darle forma, pero que tal vez con esas definiciones estamos rigidizando, por usar tus términos, algo que siempre fue flexible y fluido. es que totalmente. Y dijiste algo que es clave, que yo lo suelo decir en cuanto a materialización de cosas. Es decir, el emprendedor tiene algo en sí mismo, adentro, que es esto, oportunidades, soluciones, etcétera, que las materializa en algo, las materializa en un servicio, en un producto, en una gestión, en un estudio, en lo que sea, pero lo materializa en algo concreto que después eso, bueno, se entra en conceptos como escalabilidad para ver si la escalabilidad adquiere más personas, etcétera. Pero lo que está poniendo al exterior es justamente los sentimientos y lo que está dentro de esta persona, que es el emprendedor y emprendedora. Pero en eso de, como está dentro y es humano, todo eso cambia, como la persona en sí, está constantemente cambiando. Y lo importante es, bueno, tener la capacidad y la flexibilidad para ir desarrollando todas estas cualidades que permiten no solo exteriorizar lo que está sintiendo y lo que necesita para ir creciendo, que en definitiva se resume en su criterio, sino además empezar digamos, a cuestionar ciertos conceptos que implican mucha rigidez y que los emprendimientos no son rígidos porque las organizaciones, si están compuestas por personas y las personas no son rígidas, las organizaciones tampoco son rígidas. Sí, vos sabés que voy entrando en sintonía, y me quedé pensando en lo que vos decías, que justamente en países como la Argentina, que son la mayoría del mundo, te diría, donde gran parte de la economía se compone de pequeñas y medianas empresas, y donde la vitalidad de la economía depende de las pequeñas y medianas empresas, me empiezo a preguntar dónde está la barrera entre una pequeña empresa y un emprendimiento. Si será que las pequeñas empresas son emprendimientos que se fueron formalizando, digamos, si hay alguna barrera allí, y creo que voy entendiendo lo que vos decís de eh, si empezamos a definir el emprendimiento como algo que hay que cursar para hacerlo y estudiar y etcétera, ya le quitamos la vitalidad a la energía de la persona. ¿Sabes qué me hiciste acordar de mi abuelo? Mi abuelo que vino de España a los 15 años y comenzó trabajando limpiando el piso en la sastrería de un señor. Ajá. Ahí aprendió el oficio y en algún momento tomó riesgo, pegó el salto y puso su propia sastrería. Empezó, claro, empezó con, primero desde su casa, empezó a ir bien, terminó teniendo su sastrería, empleando gente, teniendo contratos, etc. Y Qué ahí lo que bárbaro. veo, por un lado, nadie le enseñó, no fue a ninguna escuela, fue aprendiz. Y por otra parte, algo que me parece clave, al menos en este caso, es que lo que a él lo impulsó fue la necesidad. Sí, Eh, Él vio la sí, oportunidad de mejorar su vida a través de un emprendimiento y sí que tomó riesgo porque dejó de cobrar el sueldo de la sastrería donde él trabajaba para poner la propia. Claro que tomó riesgo, sí. pero era porque vio la oportunidad para mejorar su vida.
Y se sintió capaz. ¿Perdón? Se sintió capaz de hacerlo. Dijo, yo creo en mí, yo creo en lo que voy aprendiendo, yo me la voy a jugar de esta manera. Sí, Pero eso da muchísimo miedo, mucho cagazo da. Porque no solo el miedo en si funciona o no, sino que estás apostando mucho a vos como persona. Y ahí, claro, en cuanto a aspectos sociales, en el que vivimos en una sociedad en donde todos nos miran y nos miran lo que estamos haciendo mal a veces, toda esa presión social también juega en este tipo de decisiones. Porque la seguridad personal en el momento de tomar decisiones y hacerse cargo de las cosas tiene que ser muy alta. Entonces, claramente tomó el riesgo, se hizo cargo de sus miedos, pero encima pudo decir, bueno, yo siento que lo puedo hacer y realmente lo hizo. Eso es fantástico, es un arte. sí, sí, y creo que el lado B de lo que por ahí no se habla, y de vuelta, esto te hablo desde mi opinión, no siendo experto en el tema, pero sí por lo que he leído, lo que he visto y escuchado, eh, cantidad de emprendimientos que no llegan a buen puerto, ¿no? Que es parte del riesgo y que son un número significativo y que ahí se habla de la resiliencia, la capacidad de seguir reinventándose Sí, para salir adelante. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Lo hablamos más temprano también. Hace poco tiempo escuché una conferencia, era de un empresario en Estados Unidos, que empezó también como emprendimiento y ahora hace financiamiento de emprendimientos. ¿Sí? Sí. Y el tipo decía, una de las cosas fundamentales es que la mayoría de los emprendimientos que él ha visto o financia surgen por una oportunidad más una necesidad. Y estaba hablando viste que estamos con una cultura que está muy interesante del fracaso, de aprender del fracaso, que por supuesto, de sí, aprender de sí. cuando nos sale mal. Pero él decía lo siguiente, dice, ojo con eso, porque en realidad nadie quiere fracasar. O sea, ojalá te salga bien de entrada. Claro, El fracaso, por supuesto, hay que estar preparado para recibirlo y aprender, eh, sí. pero apuntemos a que nos salga bien. Es que totalmente, o sea, es como toda decisión en la vida. A veces puede salir mal, a veces puede salir bien, a veces más o menos. El tema es, por supuesto, considerar que el fracaso existe y que el fracaso naturalmente nos afecta, porque somos personas, somos humanos. Es decir, abrazar lo que puede haber días en los que nos ponemos tristes o no, en los que días en los que no tenemos ganas de hacer algo, en días en los que decir, che, loco, esto la verdad que me afecta, estoy triste y chau. Pero digo, no negarlo, sino abrirle la puerta a eso, convivir con esas emociones que también a veces pueden ser incómodas, pero aprender de eso, por supuesto, porque insisto en esto, es decir, el camino emprendedor no es todo tan sencillo. No, debe haber personas en las que la pegaron y fue todo súper simple, qué sé yo, pero también está bueno tener ciertos obstáculos que te nutran, no solo a tu emprendimiento, sino como persona el día de mañana. Y me hiciste Claro. acordar, ya hace varios meses, estamos en octubre, hace varios meses, asesoro a una emprendedora de Perú y me parece fantástica la historia de ella, porque ella estaba en la universidad, conoce a su novio, empiezan a convivir, ella me dijo sincera, me dijo, yo me proyecté, yo ya me veía casada con él, todo, y de pronto él me deja. Y dice, yo tuve o sea, tal tristeza que dije, yo tengo que hacer algo con esto. Y fundó su propio emprendimiento de accesorios de belleza para mujeres. Y hoy en día tiene muchos locales físicos en Perú, está postulando, es decir, es mentora también. Entonces digo, fíjate la fuerza de esta chica para que todas esas sensaciones de frustración y de estar pasando mal momento, que lo transformó en un emprendimiento. Es increíble. Por eso los emprendedores y emprendedores son personas tan lindas de conocer y de interactuar que digo, démosle la voz. ¿Vos pensás que detrás de cada emprendedor hay alguna historia así como la que me contaste? Sí, 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 para mí sí. Hay veces en las que hay que indagar un poco más y posiblemente la persona no esté al tanto todavía de su propia historia. Pero yo creo que siempre hay algo, siempre hay un disparador, sea a nivel consciente o inconsciente. Lo Ok. lindo es, bueno, conocer.
charlar. Porque lo que sí me animo a opinar es que hay una diferencia muy grande entre ser empleado y ser emprendedor, ¿no? Cuando sos un empleado, vos le estás pidiendo trabajo a otro o estás ofreciendo tus servicios, digamos, a alguien ¿sí? Y el riesgo de la empresa lo cobra otro, vos haces tu parte de la tarea. El emprendedor, verdad que corre un riesgo mayor, si se quiere, empieza de la nada y ve a ver qué pasa, ¿no? Y entonces ahí, a lo que veo con esto, bueno, tiene que haber algún motor que te lleve a eso, ¿no? Vos acabas de contar una historia que decís, bueno, claro, esta mujer pasó por una experiencia personal que la transformó en este Sí. emprendimiento. Vos pensás que generalmente la gente que emprende, que inicia un proyecto de la nada, tiene alguna historia, alguna energía que le viene a algún lado que le impulsa en ese sentido, diferente a Yo, que se emprende. me gusta creer que sí. Me gusta creer Ok. que sí. Entiendo que a veces hay emprendimientos por otros motivos, como habíamos dicho, a veces por oportunidad. Tuviste, no sé, te estabas baneando, tuviste una idea, la ejecutaste, salió bien. Pero yo creo que el emprendimiento en sí es como, como un organismo que te va transformando a la persona en sí, la va potenciando, la va creciendo. Y me parece que, y me gusta creer al menos, que a las personas, a los líderes, etcétera, les va dando como ese chip. Decir, bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque eventualmente, y lo hemos visto en grandes organizaciones y grandes personas, que siempre hay un propósito y los propósitos trascienden lo comercial. El propósito trasciende el materialismo, trasciende de si ahora en octubre cierro con 10 pesos más o 10 pesos menos. Va mucho más allá, va a una causa, realmente una transformación, sea local, regional, mundial. Pero eso es re difícil de descubrir. Eso no lo descubrís de un día para el otro. Eso no lo descubrís arrancando una fanpage en Facebook o en Instagram y arrancando a vender algo. Ese propósito lo va descubriendo, como además la persona se va descubriendo, y requiere una sinergia y una congruencia muy alineada entre el proyecto y la persona. Entonces, y ahí entramos de nuevo en, bueno, decir, ¿por qué tantos emprendimientos no llegan a puerto, como vos decías? Porque también en este proceso de descubrimiento, como hablamos la otra vez sobre el libro de Víctor Frank, del propósito de la persona, hay que estar dispuesto a hacerse preguntas incómodas. No solo preguntas incómodas, sino, bueno, surfear este camino que es toda incertidumbre a veces. No, no tenemos un libro de decir, bueno, tenemos que tomar esta decisión. Hay criterios personales, y esos criterios personales a veces están bien, a veces están mal, pero siempre está el riesgo de decir, bueno, ¿qué pasa acá? Puede salir bien, puede salir mal, y si sale mal, y bueno, tomarlo como un aprendizaje y potenciarte a través de eso. Me dejaste pensando en varias cosas, porque en serio en esto aprendo de vos. El emprendimiento desde la necesidad, el emprendimiento desde el deseo, la persistencia. O sea, prepárate porque es muy probable que no te vaya bien de entrada. Por supuesto, tenés que apuntar a que te vaya bien, pero y hacer todo lo posible, pero puede que no te vaya bien. ¿Sí? Eh, Sí. Puede pasar. Por ejemplo, ahora tomé otro caso de Perú, de Lima, en el que él está comunicando de una manera sus productos, pero charlando con él, él mismo se da cuenta de que su propósito, de la esencia de su mensaje, no está representado ni en los colores, ni en las fotos, y arrancó hace 1 o 2 meses. Entonces digo, frente a estas conversaciones, él mismo se termina dando cuenta de que tiene que hacer un cambio y en la segunda conversación que tenemos, él se nota mucho más seguro diciendo, yo quiero transmitir esto directamente, lo claro. encontró, al menos en los próximos tiempos, quizá no para toda su vida, pero él mismo se termina dando cuenta a través del diálogo de cuáles son las cosas que realmente quiere transmitir y cuáles venía haciendo por inercia o porque el resto de su competencia lo hacía de esa manera. Sí. ¿Sabes que me dejaste pensando? eh, este, estoy trabajando con algunos clientes en lo que es la estrategia en sí,
Y de alguna manera cuando vos comenzás algo, un emprendimiento, estás pensando en la estrategia, qué es lo que voy a hacer, cómo, a dónde voy, cuáles son los recursos que necesito, cuál es el propósito, para qué lo hago, qué es lo que espero. Y me hiciste acordar de una clase que tuve hace muchos años sobre estrategia, que creo que por ahí se aplica esto, estrategia de negocios. Y este profesor hablaba después de toda la clase hablaba del factor L, que decía así, ¿no? En inglés. Y el Ujú. factor L, si lo traducía al castellano, era el factor S. Y nosotros, ¿qué es el factor S? Le digo, bueno, es el factor suerte. Y pues decía, ten en cuenta que por más que tengas estrategias, etcétera, con frecuencia el factor decisivo son variables que no están bajo tu control, y ahí es donde entra el factor suerte. ¿Vos cómo la ves esa? Desde el emprendimiento, desde tu experiencia. Veo dos cosas y se me vienen dos palabras a la cabeza, el networking y la exposición. El A ver, networking de decir, bueno, ahora lamentablemente no se puede, pero si voy a un evento, habla con todo el mundo. ¿Estás tomando un café? Acércate. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo acá? Mira, yo tengo esto. Porque digo, en ese vínculo estar contando lo que haces y viendo a la otra persona qué es lo que hace, nace un vínculo puntual. Que ese vínculo puntual capaz que te termina sirviendo, capaz que no, pero en el acto mismo de charlar y expresar lo que estás haciendo, uno ya está aprendiendo, porque dice, che, esto no lo estoy haciendo, o quizá lo quiero decir de otra manera. Y ahí se genera un clic. Y el networking, que después va de la mano de la sinergia, es decir, mira, en este evento conocí una persona de Neuquén que tiene este proyecto y vamos a hacer esta acción puntual. Y ahí voy de la mano de la exposición. En la exposición de hacer acciones en conjunto y estar aprendiendo constantemente de esa dinámica, es cuando también la persona se va descubriendo. Es decir, esto lo hice y no me gustó, esto lo hice y me re gustó, lo voy a potenciar. Esto me da mucha curiosidad y conocí a otra persona y lo vuelvo a hacer. Entonces, me parece que esas dos acciones tienen que estar de manera permanente en todo proyecto y persona que quiera emprender, no solo para exponerse a nuevas ideas, sino también para ir descubriéndose a sí mismo. Y me pasa a mí constantemente que yo me expongo a un montón de cosas y aprendo, algunas me salen muy bien, a veces algunas me salen muy mal, pero digo, aprendo al menos de todo y conozco mucha gente y por suerte ya voy viendo con quién puedo acercarme a trabajar, con quién no, y con quién pasa eso, o sea, disfrutar trabajar, ¿entendés? Disfrutar trabajar con una persona, decir, qué bueno que me encuentro con esta persona para hacer algo. claro. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado, y por eso el trabajo tiene una connotación negativa, de que eso pasa de manera atípica. O sea, de manera atípica nosotros trabajamos y nos encontramos en aspectos laborales con gente que realmente lo disfrutamos. Y muchas veces nos encontramos con que nos hemos acostumbrado y tomamos como, pero digo, y como dice Simon Sinek, ¿qué pasa si nuestro día a día está rodeado de personas que realmente potencian nuestros propósitos, potencian nuestras ideas, potencian nuestros proyectos? Y él plantea decir, bueno, sería un futuro muy lindo y sin duda que sí, lo sería. Sí, creo que ahí sale otro tema que de vuelta prometimos que lo dejamos para la tercera charla, que es la cultura, ¿no? Qué La lindo estar en cultura. un lugar donde te potencian y etcétera, tiene que ver con la cultura de la organización. ¿Sabes que me quedé pensando bastante? Me sirve lo que me está diciendo, el tema de la exposición, el intercambio, el aprender del otro. Eh, una anécdota hasta un poco cómica, te diría. Por lo menos se está recordando, por lo menos tres de mis trabajos en Nueva York los conseguí en bares. Mira, a ver eso. Me invitaron a tomar algo y en una charla surgió, ¿y vos qué haces? ¿Y qué esto y qué el otro? Ah, mira, yo trabajo en tal lugar y están buscando a alguien así. Tres veces me pasó, ¿eh? Ahí está. Los bares eran mi LinkedIn, digamos. Este, no fueron las únicas veces, pero me quedé pensando en el concepto de, claro, si te quedas en vos mismo, si te quedas en tu casa, sin exposición, sin intercambio, sin aprender de otros, sin jugártela y que por ahí te sale bien, por ahí no te sale bien, pero aprendés. Eh, y eso me lleva a pensar cómo la ves vos con cómo está afectando la pandemia, ¿no? Porque ahora estamos todos en casa. Estás hablando de exposición y ahora estamos todos en casa. Sí, es cierto. Pero también viste que las redes sociales hoy podemos llegar a cualquier lado.
podemos terminar, claro, podemos tener una conversación. Bueno, ahora vos estás en Buenos Aires, yo estoy en Córdoba y estamos hablando. Y no solo eso, sino que mientras, digamos, a mayor tiempo en nuestras casas y menor tiempo en el aire libre, más tiempo pasamos con nuestros dispositivos, por lo tanto, más expuestos estamos a conocer más gente en el mundo virtual. El tema es que para conocer gente hay que charlar. Y Claro. para charlar hay que, bueno, exponerse un poco más. A veces responden, a veces no, pero qué sé yo, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Que no te respondan algo? ¿Qué sé yo? Es decir, también hay que considerar que la otra persona no te conoce, no sabe quién sos, no sabe tu trayectoria, y por ahí esas son algunas barreras que también está bueno indagar. Y bueno, se trata de eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, si hoy en día todo el mundo está con sus redes sociales, ¿qué pasa si mando un mensaje? Che, el otro día me pareció por LinkedIn, me agrega una chica, se llama Michelle, y veo de qué se trata, es fundadora de una empresa de turismo, busco la empresa de turismo y le mando un mensaje por LinkedIn diciendo, te felicito por la excelente empresa que tenés. La chica lo que hizo fue fundó una comunidad de viajeros y viajeras solitarios y solitarias por el mundo. O sea, alguien que quiere viajar solo, se baja la aplicación, dice, yo estoy acá voy a hacer esto, y te juntás con gente que comparte tus intereses, y digo, qué fantástica esta idea. Y le mandé mensaje privado felicitándola sin buscar nada, no me importaba si me respondía o no, pero me respondió, terminamos hablando, y digo, ahí fue una exposición. Yo algo de ella aprendí. Y digo, qué lindo que de algo que encima a mí me encanta, que es viajar, ella armó una organización, pero de nuevo, esta exposición. Y me quedé pensando en algo que cuando sí se podía hacer eventos, yo tenía como tres reglas cada vez que iba a un evento. Primero que tenía que hablar con tres personas diferentes, sí o sí. Segunda, que esas tres personas tenían que ser tres personas diferentes a mi rubro, porque conocer diferentes rubros me exponían a mí a otras experiencias y otras ideas. Y la tercera es que si se abría un espacio de debate en público, tenía que levantar la mano y hablar, porque eso me inspiraba a mí a exponerme, a hablar en público y decir, che, yo estoy haciendo acá y tengo esto y qué sé yo, veamos. Muy divertido. Qué grande. Vos sabés que, bueno, te voy escuchando y lo que me quedo pensando también, en serio, te lo digo en serio esto, ¿no? Me quedo pensando, Te creo. este, por un lado la proactividad, ¿sí? Y por el otro la búsqueda de la diferencia, como vos decís, ¿no? No se trata de juntarme con los que son iguales a mí, se trata de juntarme con los que son diferentes, porque ahí es donde Exactamente. voy a hacer algo diferente. Exactamente, es que de eso se trata. Es decir, si yo me rodeo de gente que piensa igual que yo, voy a estar cómodo, obvio, porque piensan igual que yo. Si yo me rodeo de personas que están en el mismo sector, posiblemente me den o se generen ideas o debates que me nutran, pero si yo me junto, o sea, y vuelvo acá cuando yo daba clase de squash, cuando yo daba clase de squash tomaba conceptos del tenis, del golf, y decía, mirá, en el golf se enseña de esta manera, y de esta manera te hago la analogía en el squash y se enseña de esta manera. Entonces digo, se trata de exponerse a nuevas ideas, nuevos sectores, para que te nutran tus propias ideas y encontrar las analogías para también entender a las otras personas y poder transmitir los mensajes para que lleguen. Digo, toda la educación se trata de justamente transmitir mensajes, porque lo que estamos buscando es empoderar a la gente. Y hay veces en las que, como no conocemos a las personas ni sus experiencias, es necesario tratar no solo de conocerles, sino contar con las herramientas para nuestros mensajes y nuestras experiencias, tratar de adaptarlos a determinadas circunstancias para que realmente les llegue a las otras personas. Y eso, por supuesto, que te la da esta variedad de ideas y de sectores. Mirá cómo me entero que juegas squash, 2 años viví en Córdoba, nunca encontré con quién jugar, y ¿En ahora tengo serio? la posibilidad, sí, sí. Aunque creo que me hubieras bailado, tanto porque vos sos instructor como por diferencia de edad. Dando porro lo que corría antes. Apareció en el público, pregunta, algo de esto ya habíamos hablado, pero ¿cuál es la motivación que impulsa a un emprendedor? Bueno, acá voy a hablar desde lo personal, así no Sí. generalizo. Desde lo personal, desde muy chico siempre me gustaron las organizaciones y siempre quise tener una empresa. Entonces, terminé mi carrera, estaba trabajando para otra empresa y un día junto a mis socios actuales, Adri y Kevin, dijimos, bueno, arranquemos. Renunciamos y arrancamos.
Así. Así, sin pensarla mucho, ¿no? Éramos jóvenes, no teníamos hijos, teníamos un buen trabajo, por lo tanto teníamos un buen sueldo que nos había permitido ahorrar, entonces estábamos cómodos. Unos privilegiados, eso lo reconozco. Hoy en día, ya con algunos años en esto, mis prioridades y mis ambiciones cambian y digo, hoy lo que a mí me interesa realmente es transmitir y es empoderar a gente para que generen muchos emprendimientos. ¿Qué es lo que me motiva a mí? Que el día de mañana haya organizaciones más humanas, que el día de mañana las organizaciones realmente estén empoderando a personas, no para someterlas en su trabajo, sino para que brillen, para que las personas brillen por el mundo, se levanten y digan, wow, qué bueno que es lo que estoy haciendo, me nutre desde lo personal, desde lo profesional. Ese es mi motor hoy en día. Pero entiendo que lo digo desde la situación en la que estoy, en la que tengo un sueldo todos los meses, en la que mi empresa viene creciendo, en la que el equipo de trabajo es bueno. Entonces, supongo que si tuviese que dar una recomendación o decir por qué emprenden, lo cual es el impulso, diría, empiecen a hacerse algunas preguntas de por qué están haciendo lo que hacen. Posiblemente algunas preguntas sean un poco incómodas, pero si no se están haciendo esas preguntas, como hablamos la charla pasada, de si no manejamos nuestras vidas, alguien más lo está haciendo. Fue exactamente lo que me vino a la Ese. mente. Cuando vos decís las preguntas incómodas, pensaba, claro, es que es así. Si vos no te haces estas preguntas incómodas de tu vida en general y seguís en piloto automático, estás siguiendo el discurso de otro seguramente. No estás creando tu propio camino. Y ojo que crear tu propio camino no siempre como, mira, vuelvo a la charla pasada, como decía Frenkel, la libertad siempre tiene condiciones. Todos tenemos una vida condicionada. El tema es cómo reaccionamos frente a eso y qué hacemos dentro de lo que se nos presenta. Es que totalmente. Y también, a ver, y acá tomo una de de los comentarios de Víctor Coopers, en el que le habla de la actitud, ¿no? Que la actitud marca la diferencia. No importa qué tan experto o experta sos, sino que la actitud es lo que realmente te marca, te diferencia. Eso es lo que dice Víctor. Y yo me tomo de su argumento y de su fórmula, y a la fórmula le agrego el trabajo en equipo. Porque digo, si tenemos un buen trabajo en equipo y todos están apuntando hacia el mismo lado y hay buena actitud, eso realmente termina siendo cosas increíbles. Es decir, no creo que nadie sea tan omnipotente de poder andar por la vida de manera independiente. Tampoco creo que sea muy lindo, es muy solitario. Entonces, sí me parece que es interesante y hasta provechoso que todas estas habilidades se compartan, por eso se transmitan y se generen equipos de trabajo. Porque en estos equipos de trabajo, si son interdisciplinarios, se termina aprovechando mucho más y permitiendo que el día de mañana sea un emprendimiento que nace en el sector tecnológico, después mute hacia otro sector y mantenga sus propósitos, porque las personas son quienes, si se apropian de los propósitos, terminan teniendo la flexibilidad para materializar sus propias ideas en otros sectores. Y eso es fantástico para mí. ¿Qué querés te diga? Me encanta. Los emprendimientos me encantan. Sí, me quedé pensando, como fuimos para lados ya más de empresas y de organizaciones ya más armaditas, me quedé pensando en volver a tu preocupación original de hacerlo demasiado grande, que entonces hay gente que no se arriesga. ¿Sabes qué? Me acordé de unas vecinas mías, acá en Buenos Ajá. Aires. Como comenzó la pandemia, una de ellas pudo mantener el empleo, pero con mucho tiempo libre, la otra se quedó sin trabajo. Comienzo de la pandemia, apareció para ellos la posibilidad de tener una perrita, un perrito salchicha. Ah, me encanta. El perrito salchicha con patitas cortas, entonces el tipo no podía subirse a la cama, no llegaba a nada. Vieron de comprar una rampa para que pueda subir al sillón, a la cama, etcétera, para ayudar al perrito a superar sus inconvenientes. Vieron cosas caras y no bien diseñadas. Decidieron diseñar su propia rampa. Les quedó muy bien porque la pensaron en función de lo que necesitaban para su perro. Les quedó también que se animaron a empezar a venderlas por Instagram. ¿Cómo te explico que 5 meses más tarde le está yendo bárbaro? Qué bárbaro. Qué No bárbaro. llegan a cumplir la demanda, les piden más de lo que ellas pueden fabricar, han comprado máquinas, se han equipado, materiales al por mayor,
Y bueno, les Qué está lindo, yendo muy bien. qué lindo. Es que te juro que me encanta porque de eso se tratan los emprendimientos, es decir, algo que te nace de manera desinteresada, porque lo necesitas, porque lo haces con amor, te sale bien, te resulta útil y decís, esto me salió bien y quiero compartirlo. Y voy a probar si esto funciona o no. Y toman el coraje, toman la confianza, lo hacen y se encuentran con que el mundo es enorme. En el mundo hay millones de personas y por supuesto que hay otras personas que comparten. Y si no comparten el producto en sí, comparten tu iniciativa, comparten a vos como persona. Es decir, esto lo hice porque tuve un perrito y yo quería que se suba a la cama y no puede, ¿entendés? Y como tengo ese amor, lo termino haciendo para que el resto de las personas realmente lo puedan hacer. Y quizá hay personas que ni siquiera se lo habían pensado, se lo habían imaginado, y como lo ven, lo palpan, realmente lo adquieren como una necesidad. Y acá vuelvo a, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola lo que hizo fue convertir una necesidad, creó una necesidad, creó una bebida que termina siendo una necesidad en gran parte de las casas a nivel, bueno, no sé si gran parte de las casas, pero en muchas de las casas a nivel global, crea un concepto. Crea decir, si vos vas a tomar algo, tomate una Coca-Cola. Y por supuesto que ese concepto me parece re interesante también, es decir, de qué manera nosotros podemos facilitar o generar experiencias o lindos momentos en personas, en grupos, para que esa acción después genere recuerdos y el día de mañana cuando tengamos, no sé, 70, 80 años, 90 años, y estemos en un día gris, ponele, tomando un café, mirando por la ventana, y de pronto te viene este recuerdo con amigos, con amigas, con familia, decís, qué bien que la pasé y te saca una sonrisa. Eso es todo. De eso se trata la vida para mí. Y eso lo generan los emprendimientos y emprendedores, emprendedoras, que tienen las ganas de decir, bueno, voy a crear esto. Y cuando se suman a eso, después hay un montón de personas que creen en tus propósitos, que se suman con vos, y ahí se va construyendo esto, y se generan los equipos de trabajo. No sé, me encanta. Es así. Ya te veo, sos apasionado del tema. Sí. Qué bueno que das clases del tema también. Y hablando de que das clases, yo sé que, como dijiste, das al comienzo y al final de la cursada. Son muchas horas de formación que estás dando, pero si tuvieras que sintetizar lo que vos enseñás en la universidad, las clases en la universidad, si Sí. tuvieras que sintetizar cuáles son los puntos claves que das, que enseñás, ¿qué dirías? Enseño, por un lado, el pensamiento paralelo, el pensamiento creativo y la capacidad de expresar las ideas. Es decir, por supuesto que en la universidad tengo que dar ciertos programas académicos, pero los doy a mi manera, porque no doy desde la teoría, sino que doy actividades prácticas para que las personas interpreten las situaciones y jueguen con ejemplos o trabajo en equipo. Entonces, no sé, la unidad uno te digo, mira, en la unidad uno se dan estos conceptos, y estos conceptos en la realidad se ejemplifican de esta manera, y te pido que hagas esta actividad en grupo. Entonces en el grupo se empieza a generar debates, conversaciones, experiencias, que genera algo, se materializa en algo. Y ese algo se va construyendo a lo largo del diferente cursado. Y a lo último, lo que busco es la solución que vos tenés, te expongo a que se la cuentes a diferentes personas de diferentes maneras y que las otras personas te den el feedback de qué es lo que han interpretado. Entonces ahí tenés decir, bueno, lo que yo pienso y lo que digo, ¿lo transmito como lo quiero hacer, sí o no? Y ahí tengo el feedback de la otra persona. Y estoy constantemente haciendo esto, que las personas tengan la parte práctica. Y la parte práctica para mí es poder tener la capacidad de expresar las cosas que te están pasando de manera interna. Porque el día de mañana, sea que tengas que, por ejemplo, tengo una excelente idea. Bueno, ¿cuál es la idea? Y es esto, no, bueno, pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo lo vas a hacer? Y esa digamos, tiene que ser un hábito, un comportamiento que no nos tiene que llevar más de 10, 15 segundos. Tratar de contarle a la otra persona qué es lo que quiero hacer y que la otra persona me da un feedback porque tiene que ser constructivo. Y eso, y he tenido cátedras tanto en psicología, en administración, en comercio exterior, y cada carrera es un mundo diferente, por supuesto, porque hay ciertas cualidades en las personas. Entonces, mi manera de enseñar es esa, es un poco
quizá disruptiva, pero hoy en día tengo alumnos y alumnas que han emprendido y que han ganado premios de acuerdo a justamente lo que estamos viendo en clase. Entonces, creo que ese es el camino, al menos hoy para mí. Es decir, esta es la teoría y te la muestro, pero te la muestro de otra manera, para que sea más práctica, para que vos puedas, bueno, tener más flexibilidad en tus acciones. Vos sabés que me quedé pensando en algo que tal vez es un prejuicio mío, pero es algo que me doy cuenta que creo, y que es cuando, si alguien no me sabe expresar, a mí o a cualquiera, no solo a mí, digamos, puede ser que yo no entienda, ¿eh? Pero digamos, si alguien no sabe contar claramente un concepto, es porque no lo tiene claro la persona. Y lo digo en general, ¿no? Porque por ahí pueden expresar algo claramente y yo no lo entendí y es un problema mío. Pero bueno, pero en general, si vos frente a un público no puedes expresar claramente un concepto, una historia, un proyecto, lo más probable es que en tu cabeza seguir elaborando, que puedes estar enamorado del proyecto y decís, tengo una idea bárbara, pero que si no la estás pudiendo expresar de manera tal que el otro la entienda, recuestionate qué tan bárbara es. Por ahí una carga afectiva, pero conceptualmente todavía le falta vuelta de tuerca. Ese es mi prejuicio. Sí, sí, suele pasar y por eso es tan interesante hablar y conversar con proyectos que recién están iniciando, porque muchas veces tienen todas las ganas, pero es necesario encaminarlos un poco con ciertas preguntas para que ordenen sus propios pensamientos. Es decir, muchas veces no hay que decirles qué hacer a los emprendedores y emprendedoras, sino simplemente que hacer preguntas, porque lo que están materializando en un proyecto lo tienen adentro suyo, y quizá dentro suyo no lo tienen muy en claro, porque también el rubro de las emociones y las sensibilidades es algo no tan fomentado en el día a día, por lo tanto está bueno desestructurar, conversar esa parte para que las personas realmente se hagan las preguntas y eventualmente, bueno, lo materialicen en algo. Entonces, es cierto que a veces no se tiene muy en claro o muchas veces se busca como, escuché esto y te lo transmito y no me hagas preguntas porque por ahí no puedo responder tanto. Y me acordé de algo que me gustaría contarlo acá, que también se lo viene diciendo muchas veces, en las que las organizaciones, y por ahí vos tenés más experiencia como asesor, entonces acá valoro tu opinión también, que las organizaciones tienen que estar siempre pendientes y dándole todas las facilidades a los clientes, ¿no? Y eso lo ponen como si fuese una ley universal. Y lo que yo me planteo y reflexiono es, hay líderes y emprendedores, emprendedoras que no le prestaron atención al mercado. Hicieron caso a lo que ellos tenían adentro suyo, lo volcaron en un tipo de organización o producto y a partir de eso se fundó una mega organización. Entonces digo, siempre hay que estar prestándole atención al mercado, al cliente, siempre tienen la razón, o puede haber un gris en el que realmente nos tenemos que dar nosotros el espacio a crear, a escucharnos a nosotros mismos y a partir de ahí que se genere esta innovación y esta solución disruptiva. Bueno, está teniendo algunos... Hola, hola. Entonces, me pregunto esto porque, por ejemplo, y cito dos ejemplos, ¿no? Está el de Steve Jobs, en el que Steve Jobs, si bien me parece re curioso el caso de Steve Jobs porque él tenía serios problemas para comunicarse, todos sabemos las complicaciones que tenía para expresarse y que siempre tenía como una manera muy cruel y cruda de decir las cosas, pero creó una organización de telefonía que permite comunicarse entre las personas. Digo, él no le prestó atención a absolutamente nadie. Creó Apple, creó los celulares de acuerdo a su criterio y no le estuvo preguntando a las personas qué es lo que estaban buscando. Así como Ford, que está su famosa frase de decía, si yo le hubiese preguntado qué es lo que las personas querían, me hubiesen dicho caballo más rápido, y el tipo creó algo absolutamente nada que ver. Entonces digo, sí o sí tenemos que estar siempre viendo al cliente, o también hay un gris en el que nosotros como
creadores nos tenemos que dar el lugar sin importar lo que el mercado o nuestros círculos nos están diciendo o influyendo. ¿Verdad, no? El tema, mira, no puedo evitarlo, la mente se me va a veces al diablo en cuanto a que ya me fui a la filosofía. Me Filosofía, encanta. psicoanálisis, etcétera. En los griegos hablaban de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿sí? Apolo era el rey del orden, el dios del orden. Dionisios es del placer del caos, del desorden, si se Sí. quiere. ¿Sí? Venía a revolucionar todo Dionisios. Apolo ordenaba todo. Todo lindo, pristino, bárbaro. Cuando te pasas a otros pensamientos, que inclusive, de hecho, la teoría psicoanalítica está muy fundada en el principio de vida y principio de muerte, que Freud luego y el Tánatos, se habla de la muerte y de la vida, que también lo tenés en la filosofía oriental de Yin y el Yang, ¿sí? Ujú. Y lo que te dice es que en esencia todos estos, los griegos, los asiáticos, los chinos, bueno, es que se necesitan mutuamente, ¿sí? Lo apolíneo, hay una fuerza creadora que construye, pero también es necesaria una fuerza que destruye para dar lugar a una nueva construcción. Ujú. Entonces, si fuera solamente una de estas fuerzas, no habría cambio, porque se llega a un resultado y eso se mantiene. Si fuera solamente destrucción del status quo, del orden, mira, estoy pensando en los paradigmas que hablamos la vez pasada, ¿sí? Sí. Si fuera solamente destrucción, no llegas a construir nunca, ¿sí? Si pensamos en la charla la vez pasada de los paradigmas son necesarios, son útiles, necesitamos convenciones sociales para funcionar, pero a veces dejan de funcionar y hay que derribarlos, hacer nuevos. Entonces es este equilibrio entre una fuerza y la otra, y dentro de ese contexto, pensando en tu pregunta, me quedo pensando si no será que en parte el rol del emprendedor a veces, esto que hoy se llama disrumpir, es romper con el orden, esa fuerza dionisíaca, extremándolo como desde el psicoanálisis sería la fuerza del instinto de muerte que tiende a la destrucción, pero la destrucción para dar lugar a algo nuevo. Exactamente. Exactamente. Eso, yo creo que eso sería una excelente definición de qué es emprender. Mira vos. Sí. Y mientras lo decís, digo, me gusta, porque es exactamente eso, es decir, los paradigmas existen, no podemos ser ajenos a eso, pero quienes emprenden toman esa realidad, la empiezan a evaluar con otra vista y dicen, ¿qué pasa si? Todo arranca con esa pregunta, ¿qué pasa si? Y ese qué pasa si se termina transformando en otra cosa. Y ahí es cuando entran toda esta fuerza de decir, construyo y construyo, construyo y construyo, y se genera algo. Entonces digo, sería una muy buena definición decir, bueno, el emprendedor o emprendedora hace eso, de construye y a la vez construye, pero construye para mejorar. Porque dice, esto está haciendo de esta manera, lo respeto y me pregunto qué pasa si lo puedo hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque creo que se puede hacer de otra manera, mejor. Ok, vamos por ese lado. Y ahí generan proyectos. Y ese qué pasa si a veces es externo, como decir paradigmas, a veces es interno, como conté la historia de mi emprendedora de Perú, es decir, ella estaba deconstruida y aún así se quiso reconstruir y generó una organización. Y esa organización termina impactando de manera positiva en su círculo, que encima, bueno, está usando paquetes sustentables y toda esa historia. Pero digo, me gusta esa definición. Y sobre todo la volvemos más realista porque, bueno, incorporamos los paradigmas que existen. No podemos ser ajenos a eso. ¿Sabés qué me dejas pensando? Si tomamos esa definición, entonces,
de este balance de estas dos energías donde se construye, se deconstruye y como un cuestionamiento continuo para, si se quiere, una mejora o una adaptación a una realidad cambiante, ¿sí? Me pregunto si los emprendedores desde esta perspectiva entonces son solamente aquellos que inician un proyecto nuevo o se puede ser un empleado emprendedor. Mirá, la teoría dice que existen los intraemprendedores, que son emprendedores dentro de organizaciones, que están constantemente creando ideas, creando equipos de trabajo, proyectos, etcétera. Tienen un rol como muy proactivo dentro de una organización que ya existe. Se los define como intraemprendedores, desde la teoría. Pero me nace esta otra pregunta, es decir, porque también viste que está el concepto de empresarios o empresarias, y digo, ¿cuál termina siendo la diferencia? Porque la teoría también dice que la diferencia está en cuanto a niveles de facturación, pero una de las teorías, niveles de facturación o niveles de trabajadores o trabajadoras, pero no sé, me parece que es una visión que termina siendo un poco acotada. Entonces me genera esta duda de decir, bueno, ¿quiénes son emprendedores? ¿Quiénes son emprendedoras? ¿Cuándo pasan a ser empresarios? Si es necesario esta diferenciación o no. Y si es necesario, y para quienes sientan que es necesario, bueno, preguntárselo, ¿por qué? Yo no sé si me considero un empresario, por ejemplo. Me considero un emprendedor porque me encanta el emprendedurismo y me encanta generar y conocer gente. Pero si me considero un empresario, digo, no sé, ¿para qué? Me genera esa duda, esa pregunta. Esa es una buena pregunta. Pues es que me hiciste acordar, hace unos cuantos años, trabajaba en una consultora que se dedicaba a ayudar a organizaciones sin fines de lucro, también en Nueva York. Ahí tengo que pedir disculpas, no es que quiera sonar a... Es que, bueno, viví casi toda mi vida afuera. Claro. No tengo otros ejemplos. Y trabajamos principalmente con organizaciones sin fines de lucro en Nueva York de base comunitaria, o sea, pequeños Ajá, emprendimientos sociales, así lo definiríamos hoy por hoy, ¿sí? sí. Y con frecuencia las fundaciones que bancaban este tipo de trabajo nos mandaban nuevos emprendimientos sociales. Estimulaban mucho la cuestión de que la necesidad social de ciudades como Nueva York las tiene que resolver la propia comunidad porque el Estado no está dando todo lo que se necesita y más allá de que hayan políticas de abogar por mejor apoyo por parte del Estado, bueno, hay que activarse, hay que buscar la solución uno mismo. Bien. Bien, entonces con frecuencia teníamos emprendedores sociales que venían con ideas. Y la primera pregunta que les hacíamos, este era como el manual que teníamos del consultor del emprendedor social, es ¿por qué debieras existir como Fuerte. organización? ¿Sí? Sí. Y si porque hay una necesidad bárbara y esa necesidad no le está cumpliendo otro, y si le está cumpliendo otro, ¿hasta qué punto no conviene que trabajes con el otro o seas un subproyecto del otro? Digamos, le apuntamos bien duro porque, claro, la fundación iba a desembolsar dinero, la fundación que le Claro. sponsoriaba. Y la pregunta era, bueno, ¿tiene sentido que existas? Sí. Y ahí me hiciste acordar a esto, más allá de que estas eran con fines sociales, donde la fundación quería saber en qué invertía el dinero, me pienso como individuo, si voy a poder arriesgar dinero propio o de un inversor, bueno, ¿hay lugar para vos en esto? Digamos, lo que vos traes, ¿tiene sentido? ¿Sirve? Sí. Sí. Y también esas preguntas son duras, pero también me gustan para que la propia persona en sí se haga cargo. Se haga cargo de Claro. decir, sí, yo valgo la pena, sí, yo voy a hacer de esta manera, yo me diferencio de esta forma, yo lo quiero hacer, mi razón de existir es esta. No solo te la digo, sino que tengo un plan, te lo voy a demostrar. Y de eso se trata también la creación de un tipo de organización, porque el día de mañana cuando vos ya tenés trabajadores, trabajadoras que dependen de vos me refiero a que no tienen, es decir, no voy solo al económico que tienen un sueldo, tienen una familia, tienen una proyección, tienen deseos, y esas personas ya pasan a depender de vos, de tus decisiones, de cómo estás encaminando la organización, y para eso se requiere mucho criterio, mucha decir,
yo me pongo en juego acá. Esta va a Claro. ser, de esta manera lo voy a hacer, porque, bueno, no sé, o quizá voy mucho más a lo humano, no tanto a lo económico, pero al menos yo me siento responsable de las personas que trabajan conmigo, Claro. porque el día de mañana, qué sé yo, se quieren dar un gusto y lo están haciendo en base a su trabajo, que su trabajo está generando un impacto y depende de nosotros que nosotros podamos multiplicar ese impacto para que no solo la organización crezca, sino que las personas como en sí, en su desarrollo personal, también puedan crecer. Eso me parece que es clave en toda organización. Rodri, veo que nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Como conclusión, me gustó esa definición de decir emprendedor y emprendedora es aquella persona que acepta los paradigmas, pero los deconstruye y construye algo nuevo. Okay. Sí me parece, y que lo suelo decir y lo voy a seguir diciendo, esto de que el emprender no está asociado solo a un producto o un servicio, sino que es un estilo de vida, requiere decisiones de manera constante, comportamientos de manera constante, y que cuando adquirimos esa cintura es mucho más fácil crear algo. Por lo tanto, si nos regimos solo a un producto o un servicio, nuestro mundo emprendedor pasa a ser muy acotado. Y el mundo emprendedurismo es mucho más que un producto o un servicio. Requiere mucho Okay. más creatividad e innovación. Entonces, en base a esas dos ideas, digo, invito a toda persona que tenga un proyecto o que lo quiera arrancar, bueno, que deconstruya sus propios conceptos y que hasta nos invite a charlar. Está muy bien, está muy bien. Eh, le agrego un último concepto por mi lado, por mi parte. Me dejas pensando que de alguna manera venimos hablando de que todos somos o debiéramos ser dueños de nuestra propia vida. Me quedo pensando en nuestra vida como proyectos, que también, como hablamos la vez pasada, en una cultura y con condicionamientos, nadie es totalmente libre, ¿sí? Total. Pero que me quedo pensando que tal vez sería interesante que nos viéramos como emprendedores de nuestras propias vidas, mirando nuestras vidas como proyectos y cómo queremos vivir nuestra vida, sabiendo que condicionamientos siempre hay, no importa en qué parte del mundo, en qué sociedad, y que siempre la pelota queda de nuestro lado de qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar y qué vamos a hacer. Totalmente. Imagínate si tenés un sueño, estás durmiendo, tenés un sueño, y te levantás y decís, wow, qué lindo sueño que tuve. Tu vida es el sueño que querés. Vos estás viviendo tu sueño de vida, porque si no lo estás viviendo, bueno, ¿cuándo lo vas a estar viviendo? Porque no vamos a volver a vivir, ¿entendés? No vamos a volver a tener la oportunidad de, qué sé yo, compartir exactamente esta charla, bajo estas circunstancias exactamente iguales. Y si eso lo prolongamos durante muchos años y muchas situaciones, la pregunta es, ¿estamos viviendo como queremos vivir? Por supuesto que va a haber situaciones en las que no podemos, por variables externas, pero también se trata de que nosotros mismos nos adaptemos a esas situaciones y tratemos de, bueno, sacarle el mejor provecho y tratar de encontrar cierto optimismo en donde nos toca vivir, porque si no, en definitiva, ¿por qué estamos acá? Así es, así es. Y en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, me parece muy relevante lo que estás diciendo, ¿no? Eh, Sí, no bajar los brazos y, y bueno, y, y saber que no estamos solos ni solas. Hay otras personas que están en la misma que nosotros, o quizás están peor, o quizás están mejor, pero no perdemos nada en conversar, en acercarnos, en ver qué está pasando del otro lado. Y a veces pueden pasar lindas cosas, a veces no, pero si no lo probamos, siempre nos queda la duda. Y si esa duda la mantenemos durante muchos años, se genera una gran duda. Y esa gran duda termina siendo, che, ¿estoy viviendo mi propia vida, sí o no? Y si la respuesta es no, entonces, bueno, ya es momento de despertar. Y así llegamos a la próxima charla, que es el gran tema de la cultura organizacional, cuando ya estamos viviendo, pero quizá no como nos gustaría, y nos quedan
7 segundos. Yo de nuevo la pasé muy bien y la cerveza ya casi se me acaba. Yo también. Hasta luego, Rodri.